Continuando en el tema de enruteo, en esta lectura voy a hablar acerca de algo llamado el protocolo de árbol de cobertura o spanning tree. Sí, el protocolo de árbol de cobertura se utiliza en los switches Ethernet. Normalmente pensamos del enrutamiento como una operación en la capa de IP o en la capa de red, pero en cualquier situación que nosotros queramos mandar paquetes a lo largo de un camino, nosotros tenemos que escoger de manera cuidadosa que esto se puede pensar como un enrutamiento. Así que los switches Ethernet necesitan decidir cómo enrutar o retransmitir los paquetes al conjunto correcto de destino también. Entonces, bueno, vamos a ver lo que vamos a ver en este video. Vamos a continuar con este tema de enrutamiento. Igual a describir algo que en primero tal vez no parezca como ruteo, porque normalmente usamos este término de ruteo para referirnos a la capa de red y IP o direcciones IP, pero el enrutamiento también significa cualquier mecanismo para entregar paquetes de una manera completa desde una fuente hacia un destino. Así que en este sentido, los Ethernet enruta paquetes también, es decir, retransmite paquetes de un origen a un destino. Y bueno, solo sucede que esto tiene que ser basado en direcciones Ethernet. Así que en este video voy a hablar acerca de cómo Ethernet retransmite paquetes. Y bueno, nosotros sabemos cómo las direcciones se aprenden en Ethernet, ya lo vimos. También vamos a ver cómo se prevén los lazos que sucedan y cómo aprender que las direcciones, cómo sabemos si las direcciones saben la dirección correcta para mandar el paquete. Sabemos que vamos a utilizar la parte de flooding o inundación, vamos a inundar a todo el mundo. Entonces tenemos que asegurarnos que esos mensajes que inundan la red, esos mensajes de protocolo, no están dando vueltas por siempre en la red. Así que bueno, aquí no hay un campo TTL en Ethernet, así que Ethernet hace esto construyendo un árbol de cobertura sobre los paquetes que retransmite. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver que específicamente en un momento esto trabaja de una manera muy diferente en la que hemos visto hasta ahorita. Porque en lugar de construir un árbol de cobertura por destino o por routador, en Ethernet vamos a construir un árbol de cobertura para la red completa. De otras palabras, vamos a tener información de toda la topología, o de la topología completa, solo utilizando los puertos que pertenecen a un árbol de cobertura. Solo para recordar brevemente cómo los switches de Ethernet retransmiten paquetes. Primero examinan el encabezado de cada trama de Ethernet que llega y encuentran que la dirección destino de Ethernet la buscan en su tabla de retransmisión y entonces van a retransmitir esa trama al puerto de salida correcto. Si la dirección destino de Ethernet no se encuentra en la tabla, va entonces a retransmitir una trama de broadcast a todos los puertos salientes porque no sabe en cuál mandarla. Así que se los va a mandar a todo el mundo. Ahora que hemos aprendido acerca de flooding, ¿sí? O la inundación, podemos ver por qué estamos seguros que esto va a alcanzar eventualmente a su destino. Entonces aprende la entrada en la tabla y la aprende examinando las direcciones origen de Ethernet de los paquetes que llegan. En otras palabras, cuando ve la dirección origen, aprende en qué orden alcanzar esa dirección origen en particular. Y ahora manda paquetes en un puerto de salida a través de donde me llegó el paquete. Así que si una dirección sucede que es hacia una fuente donde yo ya tengo esta información, entonces lo mando por ahí. Entonces, pero bueno, todo esto presupone que los paquetes no hacen lazos o están en la red por siempre. De hecho, el proceso de aprendizaje en particular es de que el origen Ethernet, ¿sí? O la fuente Ethernet, las direcciones de origen Ethernet, de hecho, están en el camino más corto, ¿sí? O un camino razonable hacia esa dirección. Así que bueno, ¿cómo sabemos que sabe eso? ¿Cómo es que se aprende eso? ¿Cuál es todo el proceso de aprender
y cómo podemos evitar que este proceso nos lleve a evitar lazos. Ok, veamos un ejemplo de lo que puede estar sucediendo. Yo tengo aquí una red, digamos que esta es mi dirección origen y mi dirección destino, y dentro yo tengo una secuencia de conmutadores, ¿sí? O switches, algo como esto, que están conectados justamente así. Entonces B está directamente conectado aquí y A está directamente conectado a este switch aquí. B, vamos a decir que va a mandar paquetes aquí, ¿sí? destinados a B, se van a mandar por aquí, y el primer switch no va a saber a dónde mandar porque nunca he escuchado de A y B antes. Así que bueno, primero va a inundar paquetes, ¿sí? O va a generar paquetes. Por ejemplo, si usted quiere mandar paquetes de A a B, le manda aquí. Entonces primero va a inundar paquetes, va a mandar paquetes para todos lados. ¿Sí? Vamos a dibujar justamente eso. Por ejemplo, le manda un paquete. Entonces va a mandar paquetes justamente por aquí. O tramas, ¿verdad? En este caso, recuerden que bueno, les llamamos paquetes, pero en realidad son tramas entonces vamos a inundar aquí. Entonces, una vez que lleguen aquí, va a mandarlo por todos los puertos de salida, excepto por el que le llegó. Entonces, igual va a mandarlo también por aquí. ¿Sí? Vean que esta sería aquí la salida. Esta fue una entrada. ¿Sí? Mandaría para acá. Finalmente para acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces rápido podemos ver que bueno, estos paquetes pues, pueden estar dando vueltas por siempre, ¿sí? Y bueno, de entrada van a ser entregados a B, porque bueno, tenemos aquí un lazo, aquí tenemos otro lazo, ¿sí? Entonces, pero bueno, mientras B responde que dice que ya llegaron a su destino, pues mientras los paquetes pueden estar dando vueltas por aquí, ¿sí? Entonces, bueno, necesitamos asegurarnos que esto no suceda. El protocolo de Spanning Tree, ¿sí? O de árbol de cobertura, que voy a describir ahora, fue inventado para resolver este problema. Es de que en lugar de decidir qué ruta a lo largo del árbol de cobertura vamos a utilizar para alcanzar ese destino, vamos a construir un árbol de cobertura para la red completa. Solo para darte un ejemplo, voy a dibujar bueno, ya tenemos aquí en nuestra red que tiene varios lazos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a deshabilitar algunos puertos en la red para prevenir que esto suceda, ¿sí? ¿Qué puertos vamos a desactivar? Bueno, eso es lo que va a definir el protocolo, ¿sí? Entonces, un ejemplo puede ser que, bueno, digamos que este switch, por ejemplo, si yo quiero evitar esta conexión, yo puedo deshabilitar este puerto que va de aquí para acá, ¿sí? O incluso es el puerto que viene de aquí para acá, ¿sí? Incluso puedo, al momento que yo deshabilito, por ejemplo, todo este enlace, que puede ser incluso el puerto nada más de salida de este, o el puerto de salida de este, yo puedo evitar justamente que aquí sucedan unos lazos. Y lo mismo para otros, como vamos a ver a continuación. Entonces, el protocolo de Spanning Tree, ¿sí? Va a empezar reconociendo la topología de switches como un grafo, ¿sí? Y ya hemos visto varios de estos anteriormente. Y el protocolo de Spanning Tree va a encontrar un subgrafo que llegue a todos los vértices, a todos los switches, sin crear ningún lazo. Ese sería el árbol de cobertura. Y el protocolo distribuido va a correr en todos los switches, va a empezar decidiendo en cuál switch es la raíz de ese árbol. Del árbol de cobertura sencillo, que es el que se va a crear.
Entonces, ¿qué puertos te permiten retransmitir paquetes a lo largo del árbol? ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo aquí. Este es solo un ejemplo de un árbol de cobertura. ¿Sí? Veamos en este paso, vamos a escoger una raíz sencilla, ¿sí? ¿Cuál va a ser digamos, el switch raíz? Y bueno, la manera que hace esto es simplemente intercambiando los números de identificación de cada switch y se escoge el que tiene el identificador menor. En este caso sería el switch 1. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente voy a suponer que este va a ser el root y entonces va a empezar a retransmitir paquetes de los puertos a el camino que tenga el cuento de la cuenta de saltos más corto, ¿sí? Hacia la raíz. Así entonces S6 va a mandarle paquetes justamente aquí, S2 va a mandarlos justamente por aquí, S4 digamos también va a estar pegado aquí, ¿sí? S8 va a tener que tener una cuenta de 2, ¿sí? ¿Sí? Ya sé que puede llegar por aquí, bueno, la más corta es justamente por aquí, porque si llega por acá tendría que ser una cuenta, bueno, también puede ser por acá, tener otra cuenta de 2, ¿sí? Ok. Y bueno, y ese 3 va a tener una cuenta también de 2, ¿sí? Justamente por acá. Entonces, bueno, es justamente cómo se podría, es un ejemplo de cómo podemos crear el spanning tree, ¿sí? Es justamente muy similar a lo que teníamos anteriormente, solamente que este es un árbol de cobertura lógico, ¿sí? Es decir, físicamente tenemos la malla que vimos anteriormente, pero lógicamente por ahí vamos a utilizar nada más estos enlaces para mandarle los paquetes, es decir, evitamos que se generen lazos y podemos llegar a todos los switches, ¿sí? Ok. Ok, veamos cómo funciona. Vamos a meternos un poquito de detalles aquí, ¿sí? Vamos a verlos paso a paso. La primera cosa que sucede es que todos los switches transmiten o hacen un broadcast de un paquete especial llamado la unidad de datos, perdón, un protocolo de puente. Utilizan una unidad de datos del protocolo de puente, ¿sí? Y esta unidad de datos de protocolo es solo un poco o un término, digamos, ya viejo para paquete, ¿sí? Y bueno, puente es un nombre viejo para switches. Antes de que los switches de Ethernet fueran populares en los 90s, se llamaban bridges, ¿sí? O puentes. Así que bueno, la unidad de datos de protocolo de puentes, usualmente abreviado BPDU, por sus siglas en inglés. Y en este contexto el término BPDU se va a utilizar, pero no te preocupes mucho acerca de ello. Y esencialmente es un mensaje de control especial que se manda, ¿sí? Para construir el árbol de cobertura. Entonces el BPDU contiene 3 piezas de información. El ID de quién está mandando, es decir, el ID del switch. En mi ejemplo previo tenemos S1, S2, S3, pero usualmente se deriva de la dirección MAC, solo porque esto resulta ser una dirección única que puede ser incluso configurada de manera manual por el administrador. Pero bueno, solo utilizaremos los identificadores del switch. Y bueno, contiene el ID también de quién actualmente piensa que es la raíz, y veremos cómo esto evoluciona en un momento, ¿sí? Y bueno, también la distancia del emisor hacia la raíz. En otras palabras, lo que cree él que es la distancia de él mismo hacia la raíz. Y este es el mejor estimado que tiene hasta el momento. Así que iniciando, cada switch va a pensar que él es el root y va a proclamar que él es el root o la raíz. En otras palabras, él va a poner la idea en el emisor de que él es el root, y entonces justamente se van a compartir estos datos
se va a mandar una distancia de 0 porque él piensa que él es el emisor, y una vez que cada switch ha retransmitido este valor, va a escuchar un valor mejor. Es decir, si yo soy el 7 y pienso que yo soy la raíz y de repente alguien llega con el identificador 6, entonces voy a decir, ok, me equivoqué, no soy yo la raíz. La raíz va a ser 6 y ahora mi distancia a la raíz es de tanto, ¿verdad? Sí, vamos a suponer que sea de 1. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que sucede eso, bueno, yo voy a repetir ahora la información actualizada de que ahora la raíz ya no soy yo, sino que es el 6. Y esto se va a ir justamente replicando hasta que llegamos a un consenso de quién es el identificador más pequeño o quién va a ser la raíz. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir construyendo el árbol de cobertura, ¿sí? Mandando paquetes desde la raíz. Entonces el puerto raíz va a ser escogido en cada switch, y el puerto en ese switch es el que está más cercano a la raíz. En otras palabras, es el que es el puerto por donde se escuchó el BPDU, ¿verdad? Es la compuerta que tiene la distancia más corta hacia la raíz. Esto es simple y sencillo, ¿sí? Entonces, pero bueno, no solo los BPDUs, pero no solo vamos a retransmitir los BPDUs, sino también vamos a retransmitir los paquetes, ¿sí? Y esto es porque los paquetes en los cuales voy a suponer que mis vecinos están de acuerdo, por los cuales vamos nosotros a alcanzar a la raíz, ¿verdad? Entonces, esencialmente nosotros tenemos un puerto en el cual eventualmente todos los paquetes van a ser destinados hacia la raíz, y la raíz va a ser recibida en algún switch. Entonces, un paquete que viene de la raíz se retransmitirá justamente a través de los puertos designados, ¿sí? Y continuará retransmitiéndose como paquete regular. Todos los otros puertos van a estar bloqueados de la retransmisión. Sin embargo, sí, aún podemos mandar o recibir BPDUs para el mensaje de los mensajes de control que se puedan seguir enviando y construir nuestro árbol de cobertura. Todo esto en el sentido que si algo cambia o algún switch se cae, o un enlace se cae, entonces otra vez todo el mundo puede converger a encontrar un nuevo árbol de cobertura. Así que eventualmente solo los switches solo van a retransmitir en los puertos y los puertos raíz y los puertos designados. Ok, vamos a ver finalmente un poco de la historia. El protocolo de Spanning Tree sí fue originalmente inventado en 1985 por Radia Perlman, en el tiempo que los switches Ethernet eran llamados puentes o bridges, y las redes estaban empezando a construirse con un gran número de puentes o bridges. Esto fue antes de que realmente el ruteo fuera muy popular, y como consecuencia ellos necesitaban un método rápido para construir de manera confiable un árbol de cobertura para que todos los paquetes pudieran seguir, puedan avanzar y prevenir tormentas de transmisiones que escalando en la red. Esto fue estandarizado en 1990 por la IEEE. Aún nosotros bueno, esto converge relativamente lento, y esta red, y si esta red se hace más grande, esto se convierte en un problema mayor, cada vez mayor. Los temporizadores que se utilizan son bastante largos, y el método toma un poco, bueno, demasiado en converger. Tenemos una versión más rápida llamada el protocolo de Spanning Tree rápido, o el protocolo de árbol de cobertura rápido. Fue introducido en el 2004. Aún así, este construye un árbol sencillo para la red completa, y el camino que se siguen por los paquetes normalmente es un camino tortuoso y no necesariamente el más corto entre el origen y el destino, porque los paquetes siempre tienen que seguir a través de los puertos raíz. Así que más recientemente el protocolo de puenteo del camino más corto fue introducido en 2012, y es simplemente nuestro viejo amigo, un algoritmo de estado de enlace, un poco como el algoritmo de Dijkstra utilizado en OCPF, y para construir el árbol de camino más corto de cada
origen a cada destino. Así que al final terminamos con un método que es muy similar a lo que es la capa 3. Esto es probablemente lo que se adoptará sobre los siguientes años. Y ese sería